Bueno, estábamos hablando en la clase anterior acerca de los enlaces covalentes y vimos que había dos tipos de enlaces, enlaces covalentes polares, enlaces covalentes no polares. Eso se mencionó en la clase anterior. Muy bien, entonces creo que está muy sencillo. Vamos a hablar ahora acerca de los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno. Muy bien, tenemos la siguiente información. Puentes de hidrógeno. Los enlaces covalentes polares que se forman entre átomos de hidrógeno y otros átomos, los enlaces covalentes polares, ojo, polares, por ejemplo, entre el oxígeno y el hidrógeno, hay enlace covalente polar, porque el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Entonces, se forma un enlace o puente de hidrógeno cuando un átomo de hidrógeno con carga parcial positiva atrae la carga parcial negativa de los átomos de oxígeno, por ejemplo, átomos de oxígeno que son más electronegativos, adyacentes. O sea, es decir, el hidrógeno por sí mismo ya tiene una pequeña carga positiva, una pequeña carga parcial, y el oxígeno tiene una pequeña carga parcial negativa. Esa diferencia de cargas hace que la molécula de agua sea algo que se le llama un dipolo eléctrico. O sea que tiene dos polos, positivo y negativo. Entonces la molécula de agua se comporta como un dipolo y las cargas positivas atraen las cargas negativas de otra molécula diferente. Por ejemplo, el hidrógeno de una molécula atrae el oxígeno de otra molécula. Aquí surge un puente de hidrógeno. Esto es un puente de hidrógeno. Es una atracción electrostática que no es tan fuerte como la atracción que existe entre el de hidrógeno y el oxígeno, que están unidos por enlace covalente. Estos enlaces covalentes son muy poderosos en comparación con los enlaces de atracción electrostática muy simples que hay entre un oxígeno y un hidrógeno de moléculas vecinas. Entonces, eso se llama un puente de hidrógeno. Entonces, dice, la mayoría de las veces los átomos de oxígeno o nitrógeno que son más grandes, esos son los electronegativos. Dice, los enlaces de hidrógeno se deben a que partes de una molécula con cargas opuestas se atraen más que, más que a compartan electrones, ok, perdón, sí, más que compartan electrones como en los enlaces covalentes. Es una atracción electrostática muy tenue en comparación con la atracción iónica, por ejemplo. En el enlace iónico del cloro y el sodio es un enlace mucho más fuerte que el puente de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son débiles en comparación con los enlaces iónicos y mucho más débiles que los enlaces covalentes. Por lo tanto, no pueden unir átomos para formar moléculas. Sin embargo, los enlaces de hidrógeno sí establecen uniones importantes entre moléculas o entre diferentes partes de una molécula grande. Por ejemplo, en las proteínas, ¿no? En una proteína que tiene una estructura tridimensional muy compleja, algunas de los plegamientos que tiene una proteína se deben precisamente a puentes de hidrógeno regiones adyacentes, o incluso en el ADN. El ADN al principio venía, en la explicación venía una imagen del ADN. Vamos a poner aquí ADN. Por ejemplo, aquí podemos ver que entre las bases nitrogenadas existen estas líneas punteadas que son puentes de hidrógeno precisamente. ¿Ok? Esos puentes de hidrógeno permiten el plegamiento tridimensional de moléculas muy complejas. Lo mismo pasaría en las proteínas. Dice, los enlaces de hidrógeno que unen moléculas de agua vecinas confieren al agua algo que se llama cohesión. La cohesión del agua es muy importante, es importantísima. Si no estuvieran los puentes de hidrógeno, el agua no tendría tanta cohesión. La tendencia de partículas similares a permanecer juntas. El agua tiene una gran cohesión y eso le permite ser un excelente disolvente. La cohesión de las moléculas crea una tensión superficial muy alta, un parámetro de la dificultad para estirar o romper la superficie del líquido. En el límite entre el agua y el aire, la tensión superficial del agua es muy alta porque la atracción es mucho mayor entre las moléculas de agua que entre la atracción que surge entre el aire y el agua. Esto es fácil de observar cuando una araña camina sobre el agua, un insecto, cualquier insecto, o cuando una pequeña hoja, incluso una aguja, puede flotar encima del agua. La influencia de la tensión superficial del agua sobre el cuerpo se puede observar en la manera en la que aumenta el trabajo requerido para respirar. Bueno, entonces esto es un poquito más técnico, pero sí se entiende la importancia de los puentes de hidrógeno, sobre todo a nivel estructural. ¿Ok? Muy bien.
Vamos a ver ahora qué es lo que nos explican acerca de las reacciones químicas. Vamos a contextualizar esto. Lo que estamos viendo ahorita suena como mucha química, pero en realidad estamos viendo biología, ¿ok? Dice, reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Describir las diversas formas de energía, comparar las reacciones químicas exergónicas y endergónicas. Aquí ya empiezan a mencionar algunas palabras que podrían sonar un poquito difíciles de entender. Exergónicas quiere decir que liberan energía, endergónicas quiere decir que absorben energía, que requieren energía. Ajá, y exergónicas que no requieren energía, sino que al contrario, les sobra energía y pueden donar energía para otras reacciones. Describir el papel de la energía de activación y los catalizadores en las reacciones químicas. Entonces aquí hablamos de conceptos un poquito complejos. Energía de activación, ajá, y los catalizadores. Ajá, ¿qué es la energía de activación? ¿Qué son los catalizadores? Lo vamos a ver en un momento más. Y dice, describir las reacciones de síntesis, descomposición, intercambio y reversibles. Muy bien. ¿Qué es una reacción química? Se produce cuando se forman nuevos enlaces y se rompen enlaces químicos antiguos entre átomos. Entonces, eso lleva implícito el concepto de cambio químico. Una reacción química siempre implica cuando se forman nuevos enlaces químicos entre átomos o cuando se rompen enlaces químicos que ya estaban formados. Esa ruptura se llama un cambio químico, un fenómeno químico, y eso siempre está implícito dentro de una reacción química. Las reacciones químicas son la base de todos los procesos biológicos. Como se ha comentado, las interacciones entre los electrones de valencia son la base de todas las reacciones químicas. O sea, prácticamente todas las reacciones químicas se llevan a cabo con la intención que tienen los átomos de lograr su regla del octeto. Ajá. Hacen lo que sea, se combinan, forman enlaces, rompen enlaces, todo lo que sea necesario para mantener la estabilidad. Considérese cómo reaccionan las moléculas de hidrógeno y de oxígeno para formar moléculas de agua y se ve la figura 2.7. Vamos a ver la figura 2.7. Dice, la figura 2.7 es esta que está aquí y dice, ajá, reacción química entre dos moléculas de hidrógeno, H2, y una molécula de oxígeno, O2. Aquí están las dos moléculas de hidrógeno, H2. Una molécula, otra molécula, y aquí está una molécula de oxígeno. Y de hecho aquí está muy interesante porque aquí se puede ver el doble enlace que existe entre oxígeno y oxígeno. Y el enlace simple que existe entre hidrógeno e hidrógeno. Ok, entonces aquí están los reactivos. Se dice que son los reactivos los que están antes de la flecha de reacción. Esta es la flecha de reacción. Todo lo que aparece antes de la flecha de reacción son los reactivos. Ajá, y lo que aparece después de la flecha de reacción son los productos. ¿Okay? Entonces aquí nos hablan acerca de una reacción química entre dos moléculas de hidrógeno, que son estas dos, y una molécula de oxígeno, que sería esta molécula roja, para formar dos moléculas de agua. Ajá, así, al momento en que reaccionan, ¿qué va a pasar? Que se van a romper algunos enlaces, ¿no? Por ejemplo, se van a romper los enlaces de los hidrógenos, los enlaces de los oxígenos, y se van a reconstituir los enlaces de forma distinta, ahora entre hidrógeno y oxígeno. Y aquí se van a formar moléculas de agua. Muy bien. Entonces, ahí está, excelente. Dice, ¿por qué esta reacción requiere dos moléculas de hidrógeno? Bueno, es para poder tener un balanceo de la ecuación, ¿no? Por ejemplo, si al principio contamos los átomos, tenemos 4 átomos de hidrógeno y al final 4 átomos de hidrógeno, 2 átomos de oxígeno y 2 átomos de oxígeno. Se necesita ese balance. Perdón, dice, considérese como reacción las moléculas de hidrógeno y oxígeno para formar moléculas de agua. Las sustancias iniciales, o sea, la molécula de hidrógeno, que son dos, y la molécula de oxígeno, que solo es una, aquí están, ajá, las dos azules, bueno, las dos grises y la única roja. Se conocen como reactivos. Todo lo que está antes de la flecha de reacción se llaman los reactivos. Dice, las sustancias finales, las que están después de la flecha de reacción, que son dos moléculas de agua, son los productos. La flecha de la figura indica la dirección en la que procede la reacción. Eso quiere decir que esta es una reacción irreversible. Ajá, irreversible, que solo puede ocurrir de izquierda a derecha. A veces las reacciones tienen una flecha doble, o sea que nos indica que puede ser reversible. Ajá, pero en este caso no lo es unidireccional. Ajá, dice, la flecha indica la dirección en la que procede la reacción. En una reacción química, la masa total de los reactivos equivale a la masa total de los productos. Eso es muy importante. Eso se llama la ley de la conservación de la masa. La masa que está antes de la reacción es la misma que la que está después.
Por consiguiente, el número de átomos de cada elemento es el mismo antes y después de la reacción química. Sin embargo, como hay un reordenamiento de los átomos, los reactivos y los productos difieren en propiedades químicas. Claro que sí, difieren en propiedades químicas. No es lo mismo las propiedades químicas del agua que las propiedades químicas del oxígeno o las del hidrógeno. El puro hidrógeno es un explosivo, ¿estamos de acuerdo? O sea, el puro hidrógeno es un explosivo. En cambio, el agua no tiene nada de explosivo, es totalmente segura. El oxígeno por sí mismo es altamente oxidante y el agua por sí misma no es oxidante, así que es muy segura. Es decir, tienen propiedades químicas completamente distintas a pesar de que son los mismos átomos, solo que la forma en la que están combinados hace que sean compuestos distintos y por lo tanto diferentes propiedades químicas. Mediante miles de reacciones químicas diferentes se constituyen estructuras corporales y se llevan a cabo funciones corporales. El término metabolismo hace referencia a todas las reacciones químicas que tienen lugar dentro del cuerpo. Entonces, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en las células del cuerpo humano. ¿Cuáles son las formas de energía y las reacciones químicas? Cada reacción química implica cambios de energía. Siempre hay cambios de energía, ¿ok? Ya vimos que hay reacciones endergónicas y exergónicas. La energía, ajá, que bueno, aquí nos dicen que proviene del griego, ajá, de dentro, ergon, y acción, trabajo, es la capacidad de realizar trabajo. Ajá, esa es la energía. La capacidad para realizar trabajo, eso también lo mencionamos en física. Dos formas principales de energía son la energía potencial, que también la mencionamos en física, y que es la energía almacenada. Y vimos que la energía almacenada de todas las formas posibles. Por ejemplo, la energía almacenada en una piedra que está en la altura de un edificio, eso tiene energía potencial. La energía almacenada en un resorte que está comprimido. Y en este caso, la energía almacenada en la materia, en los enlaces químicos, ahí hay energía potencial. Es como unas pilas. Las pilas que compras en su estuche, pues sabes que tienen energía, pero no se está utilizando porque está almacenada. Es energía potencial. Una vez que pones las pilas en un aparato y lo accionas, en ese momento la energía empieza a fluir, empieza a convertirse en energía eléctrica. Ajá. Muy bien. Energía química se pasa a energía eléctrica. Muy bien. Entonces, ya entendemos lo que es energía potencial, quiere decir energía de almacenamiento. Entonces nos dicen aquí que hay energía potencial y energía cinética. La energía cinética es la energía que se asocia al movimiento. Dice, por ejemplo, la energía que está almacenada en el agua detrás de un tique o en una persona que está preparada para saltar, perdón, algunos escalones hacia abajo, es energía potencial. Bueno, ¿qué es un dique? Un dique es una presa. Ajá, una presa, vamos a poner aquí, represa. Una presa, ajá, un lago artificial. Generalmente se construye con la finalidad de almacenar agua, ¿no? Agua de los ríos o de la lluvia, del agua del deshielo de las montañas, para que cuando se necesite, se deja salir esta agua y el agua que va discurriendo, ajá, que corre río abajo, se puede utilizar para accionar turbinas eléctricas, es decir, para hacer energía hidroeléctrica. La energía química es una forma de energía potencial almacenada en los enlaces de compuestos y moléculas. ¿Ok? Importantísimo. Ahí está la energía química almacenada en los enlaces químicos. La cantidad total de energía presente al comienzo y al final de una reacción química es la misma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso se llama la ley de la conservación de la energía. Parte de la energía química de los alimentos que se consumen se convierte eventualmente en diversas formas de energía cinética, por ejemplo, la energía para caminar, para movernos, etc. ¿Ok? La transferencia de energía en las reacciones químicas. Los enlaces químicos representan energía química almacenada, o sea, energía potencial. Se pueden producir reacciones químicas cuando se forman nuevos enlaces o cuando se rompen enlaces que ya estaban formados. Una reacción global puede liberar o absorber energía. Fíjate, nos dicen aquí que las reacciones exergónicas son aquellas que liberan energía, ¿ok? Liberan más energía de la que absorben. ¿Una reacción exergónica absorbe energía? Sí, absorbe muy poquita. En cambio, libera mucha energía. Las reacciones endergónicas absorben mucha más energía de la que liberan. Liberan energía, tal vez un poquito, pero realmente casi siempre absorben energía. Endergónicas es que absorben energía, exergónicas que liberan energía. ¿Qué será más fácil?
¿Qué será más espontáneo, más automático? ¿Que liberen o que absorban energía? Siempre va a ser más fácil que ocurra de forma automática o de forma natural, de forma espontánea, las reacciones exergónicas, o sea, aquellas que liberan energía. Una característica clave del metabolismo corporal es el acoplamiento de las reacciones exergónicas y las reacciones endergónicas. Eso es importantísimo. En el metabolismo corporal hay reacciones exergónicas y reacciones endergónicas acopladas. Es decir, mientras que una reacción está liberando energía, otra reacción está absorbiendo energía. Porque las reacciones endergónicas, las que absorben energía, no pueden ocurrir por sí solas, o sea, espontáneamente. Es imposible. La energía no se puede crear. Entonces, ¿de dónde van a tomar la energía? Pues la toman generalmente de la energía que libera una reacción exergónica que está ocurriendo al mismo tiempo. A eso se le llama reacciones acopladas. La energía liberada por una reacción exergónica se suele utilizar para impulsar una reacción endergónica, una reacción que no puede ocurrir espontáneamente. Un ejemplo muy sencillo de entender esto sería, por ejemplo, cuando una persona se sube a un globo aerostático, un globo aerostático, y quiere subir. ¿Cómo se va a subir una persona flotando en un globo aerostático? Vamos a poner aquí globo aerostático. ¿Cómo puede subir una persona en un globo aerostático si es muy difícil vencer la gravedad, ¿no? Y sobre todo si van muchas personas en una canastilla. ¿Qué tendrían que hacer? Tienen que acoplar la reacción endergónica que implica subir a estas personas hasta una gran altura con una reacción exergónica, que sería quemar el combustible y que el aire caliente impulse el globo hacia arriba. La reacción exergónica de combustión ocurre porque lo que queman tiene mucha energía almacenada y es muy fácil que la libere. Pero estás de acuerdo que no sé qué combustible utilizan aquí. Vamos a suponer que es gasolina o gas. Vamos a suponer que utiliza gas. Este gas no se prende por sí solo, ¿no? Sino que alguien tiene que encender un encendedor o un cerillo, una mecha para que esto funcione. Esa energía es la energía de activación. O sea, la pequeña energía que tiene que invertir el que acciona la máquina es una pequeña energía de activación. De ahí en fuera la máquina empieza a quemar combustible por sí sola. O sea, es decir, la reacción exergónica, que libera energía, es espontánea. Y a cambio, la energía que está liberando la utiliza el globo para subirse y para llevar a las personas hasta arriba. Entonces, así es como funciona esto a nivel metabólico. A nivel metabólico, una reacción endergónica que no puede ocurrir por sí misma, toma la energía de una reacción exergónica que sí está ocurriendo de forma natural, de forma espontánea, de forma automática. Por lo general, las reacciones exergónicas se producen cuando se degradan nutrientes, por ejemplo, la glucosa. Es decir, algo que ya lleva mucha energía potencial química almacenada. Por ejemplo, la glucosa tiene muchísima energía almacenada. Parte de la energía liberada puede quedar atrapada en los enlaces covalentes del adenosintrifosfato, lo que se describe con más detalle más adelante en el capítulo. O sea, el ATP, el adenosintrifosfato, es una molécula energética. La única finalidad del ATP es transferir energía de una reacción a otra. Y generalmente se utiliza para acoplar una reacción exergónica con una reacción endergónica. Así es como se transfiere la energía, es como una moneda. Como las personas hacen un intercambio de bienes y servicios, ¿no? O sea, pagas con dinero, recibes a cambio un bien o un servicio. Eso es el ATP. Funciona como una moneda, pero energética. Lo que se describe con más detalle más adelante. Si una molécula de glucosa se degrada, completamente la energía química de sus enlaces, la energía de la glucosa no desaparece, sino que se puede utilizar para fabricar ATP, o sea que queda almacenada en 38 moléculas de ATP. Luego la energía transferida a las moléculas de ATP se puede utilizar para impulsar reacciones endergónicas que necesitan energía, que son necesarias por ejemplo, para la contracción muscular, etcétera. La energía del ATP también se puede utilizar para realizar trabajo mecánico involucrando la contracción muscular, desplazamiento de sustancias hacia el interior o hacia el exterior de las células. ¿Ok? En la mañana estaba viendo un video en el cual, no sé cómo buscarlo, pero creo que es en el metro, cuando llega el metro muy lleno, el metro Valderas, por ejemplo, entonces llegan los policías y empujan a las personas para que puedan caber, a pesar de que ya no cabe nadie más. Eso es como un transporte activo, eso se llama transporte activo, o sea, forzar
a que entren más gente en un vagón de metro que ya está lleno. Ajá, es decir, que entren más allá de los que ya caben ahí. Entonces, para eso se necesitaría invertir energía, mucha energía, ¿no? Por cierto. Entonces, eso es lo que hace el ATP. Permite que ciertas sustancias pasen de un compartimiento que tiene pocas moléculas a otro compartimiento que tiene muchas. Vamos a ver un ejemplo. Ok, entonces imagínate que esto es una membrana, no, esta es la membrana celular. Ajá, esta es la membrana celular. Y de este lado, no importa si es adentro o afuera, porque puede ser para los dos lados, ¿no? Pero de este lado hay muchas moléculas, muchas, de cierta sustancia. Y de este lado hay muy pocas moléculas de la misma sustancia. Lo que debería de ocurrir aquí espontáneamente, ajá, de manera natural, espontánea, es que las que están en el compartimiento donde hay muchas pasen a donde hay pocas. Eso sería lo normal. Eso puede ocurrir de forma espontánea. Es muy difícil que estas moléculas se puedan meter aquí a donde ya hay muchísimas, ¿no? Así como en el vagón del metro. Pero generalmente se utiliza en la energía del ATP, ajá, hay algunas enzimas que utilizan ATP para tomar la energía que está ahí almacenada y con esa energía forzar a estas moléculas a que entren a un lugar donde ya están saturadas. Este mecanismo se llama transporte activo. Transporte activo de sustancias. Transporte activo a través de membrana. Entonces se emplea también para realizar trabajo mecánico en el desplazamiento de sustancias hacia el exterior o hacia el interior de las células. Muy bien. Energía de activación. Lo que estábamos hablando acerca de la energía de activación. ¿Sí me explico? La energía de activación es como, por ejemplo, cuando quieres encender el globo aerostático. O sea, quieres encender el globo, no se va a encender por sí solo. Alguien tiene que subirse y prenderle con el encendedor o con el cerillo, con lo que sea. Ajá, esa es la energía de activación. Como las partículas de materia, los átomos, iones y moléculas tienen energía cinética, se mueven y chocan continuamente entre sí. Una colisión suficientemente energética puede acelerar el movimiento de los electrones de valencia, lo que determina que un enlace químico existente se rompa o que más bien se forme un enlace nuevo. La energía de colisión necesaria para romper los enlaces químicos se denomina energía de activación de la reacción química. O sea, es una energía en la que colisionan, se enfrentan las moléculas, se obligan a que choquen una contra la otra para que reaccionen. Si se requiere esta inversión inicial de energía, inversión, fíjate, entre comillas, porque es muy pequeña la inversión inicial de energía para comenzar una reacción. Los reactivos deben de absorber energía suficiente para que sus enlaces químicos se tornen inestables y que los electrones de valencia formen nuevas combinaciones. Después, a medida que se forman nuevos enlaces, se libera energía hacia los alrededores. Tanto la concentración de partículas como la temperatura influyen en la probabilidad de que se produzca esta colisión y entonces esto afecta a la reacción química. ¿Ok? Concentración. Entre más partículas de materia haya en un espacio limitado, es mayor la probabilidad de que choquen. ¿Sí me explico? O sea, entre más choquen las partículas, más probable es que se desarrolle la reacción química. Muy bien, dice, la concentración de partículas aumenta cuando se agrega más a un espacio dado o cuando aumenta la presión de dicho espacio. Entonces, ya viste, o sea, aumentar la presión permite que las partículas choquen con más intensidad, lo que fuerza a las partículas a estar más juntas, de manera que chocan con mayor frecuencia. La temperatura también influye en las reacciones químicas. A medida que aumenta la temperatura, las partículas de materia se mueven con más rapidez y eso permite que choquen con más frecuencia también y con más intensidad. Los catalizadores, ¿qué son los catalizadores? Es los que ayudan con la energía de activación o que potencian la energía de activación. Como os he mencionado, se producen reacciones químicas cuando se rompen o se forman los enlaces químicos después de que átomos, iones o moléculas chocan entre sí. Sin embargo, la temperatura y la concentración de las moléculas, la presión, y unos que también la presión, influyen. Son demasiado bajas para que la mayoría de las reacciones químicas tengan lugar con la rapidez suficiente para mantener la vida. O sea, si no existieran las enzimas, o sea, los catalizadores, las reacciones químicas tardarían años en ocurrir. Ajá.
Elevar la temperatura o el número de partículas reactivas podría aumentar la frecuencia de colisiones y por consiguiente la tasa de reacciones químicas, pero también podría dañar o destruir las células del organismo. Es decir, en condiciones de laboratorio podemos aumentar la temperatura o la presión para que choquen con más frecuencia las moléculas y reaccionen. Pero en la célula esto no puede ocurrir porque la presión y la temperatura dañan también a las células. Entonces, para eso se necesita la acción de enzimas, que son los catalizadores, compuestos químicos que aceleran la velocidad de las reacciones químicas al reducir la energía de activación. Entonces, recuerda que los catalizadores reducen la energía de activación. Dice, comparación de la energía necesaria para que proceda una reacción química con catalizador, la curva azul, y sin catalizador, la curva roja. Observa esto. La energía de los reactivos es muy grande, ¿no? O sea, los que están antes de la reacción. La energía de los productos es muy pequeña. Es una reacción exergónica, una reacción que libera energía. ¿Puede ocurrir espontáneamente? Sí, pero tardaría mucho tiempo porque de aquí a que chocan las moléculas, esto es sin catalizador. No, perdón, sin catalizador. Tardarían más tiempo, se necesita mayor presión, mayor temperatura. Y con catalizador, en cambio, se requiere menos energía de activación. Esa es la curva azul. Con catalizador, la curva azul. La curva roja, sin catalizador. La curva azul, con catalizador. Dice, ¿modifica un catalizador las energías potenciales de los productos y reactivos? No, no modifica las energías potenciales, se mantienen iguales. Lo único que modifica es la energía de activación. Los catalizadores más importantes del cuerpo son las enzimas que se van a analizar más adelante. Un catalizador no modifica la diferencia de la energía potencial. Esto es importantísimo. Esta podría ser una pregunta de examen entre los reactivos y productos. Más bien, lo que hace es que reduce la cantidad de la energía requerida para la activación, o sea, para iniciar la reacción. Para que se produzcan reacciones químicas, algunas partículas de la materia, en especial moléculas grandes, no solo deben de chocar con suficiente fuerza, sino que deben de golpearse entre sí en puntos precisos. Entonces, un catalizador los ayuda a que se orienten de forma apropiada para que ocurra la colisión. Así interactúan en los puntos en los que se hace la reacción que tenga lugar. Si bien la acción del catalizador ayuda a acelerar una reacción química, el catalizador en sí mismo no presenta modificaciones. O sea, la enzima que está haciendo el trabajo es como un robot. La enzima no tiene por qué modificarse, simplemente llega, toma los reactivos, los hace que choquen de la forma correcta, con la menor energía de activación necesaria, permite que ocurra la reacción, pero la enzima no tiene por qué sufrir cambios. La enzima tiene que estar lista para volver a hacer su trabajo. Una sola molécula catalizadora puede ayudar en una reacción química después de otra, miles o millones de veces. ¿Cuáles son los tipos de reacciones químicas? Dice, después de que se produce una reacción química, los átomos de los reactivos, o sea, los que están antes de la reacción química, se reordenan para generar productos con nuevas propiedades químicas, como vimos hace rato, oxígeno e hidrógeno, se combinan para formar agua. Los reactivos son totalmente distintos de los productos. En esta sección se van a considerar los diferentes tipos de reacciones químicas comunes en las células vivas. Una vez que se haya aprendido, se puede comprender las reacciones químicas tan importantes para la función del cuerpo humano que se van a analizar en el resto de capítulos. Entonces, hablamos acerca de reacciones de síntesis, reacciones de descomposición, reacciones de intercambio, y reacciones reversibles. Ok, muy bien, vamos a ver. Antes de ver esto de reacciones de síntesis, vamos a pensar en esto. Sí, originalmente teníamos dos sustancias, A más B, dos sustancias. Esos son los reactivos. Y después de la reacción, solo tenemos una sustancia. No quiere decir que se hayan desaparecido. Es probable que la sustancia C tenga los mismos átomos que contenían A y B por separado. Es muy probable. Este tipo de reacción se llama una reacción de síntesis. Una reacción de síntesis. Lo contrario, cuando una sola sustancia está en los reactivos, o sea, antes de la reacción, y se rompe para formar dos sustancias distintas, por ejemplo, A más B, esto se llama una reacción de análisis, generalmente. Depende del libro, ¿no? Por ejemplo, aquí le llaman reacción de
descomposición. Aquí también se les conoce como reacción de análisis. La palabra análisis quiere decir que tienes una información y la vas a desmenuzar en informaciones parciales más pequeñas y más fáciles de entender. Eso es analizar. Muy bien, entonces, una reacción de análisis. Hay una reacción que se le llama también de sustitución simple. Por ejemplo, están juntas A y B formando una sola sustancia, ¿sí? Más C, que es una sustancia que está aparte. Ocurre la reacción química. Y después de que ocurre la reacción química, resulta que la C se combina con A y dejan fuera a la B. Y se forma esta sustancia AC más B. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó fue que la C, este componente, ocupa el lugar de la B. Y la B quedó fuera. No se perdió nada, simplemente cambió una sustitución simple. Esto le llamamos una sustitución simple. También puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que al principio teníamos dos sustancias. Por ejemplo, AB más CD. Y puede ser que la A se combine con la C después de la reacción química y que la B se combine con la D. Entonces tendríamos AC más BD. Es decir, en este caso hubo una doble sustitución. Doble sustitución. Esos son, en términos generales, los cuatro tipos de reacciones, pero también hay otras reacciones que, bueno, se pueden subcategorizar como reversibles, irreversibles, reacciones de combustión, reacciones de oxidorreducción, etc. Bien, vamos a ver qué es lo que dice aquí. Reacciones de síntesis. Ya sabemos lo que significa, ¿no? Teníamos dos sustancias separadas, se juntaron de alguna forma, se combinaron para formar una sola sustancia. Pero con eso de combinar no quiere decir que se mezclaron. Hay que tener tener muy claro lo que es una mezcla y lo que es una combinación química. Una combinación química se forman o se rompen enlaces. Aquí no solamente se combinan, sino que además forman enlaces químicos. No es lo mismo que cuando mezclamos agua con azúcar. Eso es una mezcla, ¿de acuerdo? Ahí se combina, pero entre comillas, porque en realidad no se están formando enlaces. Esa es una mezcla. En cambio, aquí estamos hablando de reacciones químicas en las que hay ruptura o formación de enlaces químicos. Muy bien. Entonces dice, cuando dos o más átomos, iones o moléculas se combinan formando enlaces químicos o rompiendo enlaces químicos para formar nuevas moléculas y además más grandes, los procesos se denominan reacciones de síntesis. La palabra síntesis significa armar, construir, ¿sí? Una reacción de síntesis puede ser expresada de la siguiente forma. Aquí tenemos, dice, átomo, ion o molécula A más átomo, ion o molécula B se combinan para formar la nueva molécula AB. ¿Ok? Y todas las reacciones de síntesis, en el conjunto de reacciones que son de síntesis o de construcción, se le llama anabolismo. Es la parte del metabolismo que se llama anabolismo, ¿sí? Síntesis, reacciones de construcción. Un ejemplo de reacción de síntesis es la que se produce entre dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua, es la que vimos hace un momento, ¿no? Otro ejemplo de reacción de síntesis es la formación de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos nitrógeno, dice una molécula de nitrógeno N2 más tres moléculas de hidrógeno H2. Se combinan, se forman nuevos enlaces químicos y se rompen enlaces químicos también para formar dos moléculas de amoníaco, ¿ok? No solamente se rompen, sino también se forman enlaces químicos. Ya lo vimos hace rato con el agua, ¿no? Por ejemplo, aquí el nitrógeno estaban unidos por tres dobles enlaces. Se tienen que separar estos enlaces para que puedan formarse dos moléculas de amoníaco. Es decir, que el nitrógeno quedó separado del otro nitrógeno, pero además los hidrógenos que estaban así, H, o sea, hidrógeno, con un enlace simple, se tuvo que romper este enlace también para que ahora los hidrógenos se vayan a pegar con los amoníacos. Digo, perdón, con los nitrógenos para formar amoníacos. Y ahí se están formando enlaces químicos entre el nitrógeno y los hidrógenos. Entonces no solo es ruptura de enlaces, sino también es formación de enlaces.
Así que cuando aquí dice se combinan, hay que tener en cuenta que esta combinación no es una mezcla, es una ruptura y formación de enlaces químicos. Todas las reacciones de síntesis que se producen en el cuerpo se denominan colectivamente anabolismo. En términos generales, las reacciones anabólicas suelen ser endergónicas. Ojo, endergónicas. El anabolismo requiere energía, absorbe energía, requiere energía de algún lugar, porque absorben más energía de la que liberan. La combinación de moléculas simples, como los aminoácidos, para formar moléculas grandes como las proteínas, es un ejemplo de anabolismo. ¿De dónde sale la energía? Pues entonces ahí entra en juego la cadena de lo que llamamos la cadena alimenticia. Por ejemplo, las plantas, ¿de dónde obtienen la energía para sintetizar o para construir moléculas más complejas? La obtienen directamente de la luz del sol, a través de la fotosíntesis. Los animales herbívoros toman la energía directamente de las plantas que se comen. Los animales carnívoros de los animales herbívoros que se comen. Y los omnívoros de los otros organismos que se comen. Y los desintegradores o bacterias de todos los demás. Muy bien, reacciones de descomposición o catabolismo. Todas las reacciones de descomposición que también se llaman análisis, acuérdate, mencionamos como análisis. Por ejemplo, está una molécula AB que se va a romper, se degrada para formar moléculas A y B por separado. Dice el átomo ion o molécula A, el átomo ion o molécula B. Se dividen moléculas grandes en átomos, iones o moléculas más pequeñas. No necesariamente dos, también podrían ser tres. ¿Ok? Aquí en este ejemplo ponen dos. Una reacción de descomposición se expresa de la siguiente forma. Las reacciones de descomposición que se producen en el cuerpo se denominan de forma colectiva catabolismo. ¿Okay? Una reacción catabólica es una reacción de destrucción, de ruptura, de degradación, de análisis. Esas son reacciones catabólicas. En términos generales, las reacciones catabólicas suelen ser exergónicas, o sea que ocurren espontáneamente y liberan energía, liberan más energía de la que absorben. Por ejemplo, la serie de reacciones que degradan la glucosa hasta el ácido pirúvico, lo que se llama glucólisis, que lo vamos a ver después, esto constituye un ejemplo perfecto del catabolismo. Dice, con la producción neta de dos moléculas de ATP, son reacciones catabólicas importantes en el cuerpo. Estas reacciones se van a analizar después. Reacciones de intercambio, que lo que llamamos sustitución simple o doble sustitución, como en este ejemplo ponemos una doble sustitución. Dice, muchas reacciones del cuerpo son reacciones de intercambio. Estas consisten en reacciones tanto de síntesis como de descomposición. Un ejemplo de reacción de intercambio opera de la siguiente forma. Se rompen los enlaces entre A y B y los enlaces que había entre C y D. Es decir, esta es una parte de reacción de descomposición. Pero luego se forman nuevos enlaces entre AD y BC. Es decir, es una reacción mixta de síntesis y de análisis, o de descomposición y de formación. Aquí tenemos este ejemplo, dice ácido clorhídrico más bicarbonato de sodio. Se separan el hidrógeno del cloro, se separan el sodio del ion bicarbonato, que es este HCO3, se separan y se forman nuevos enlaces. Ajá. Aquí nos dicen los pasos con más detalle. Observa que los iones de ambos compuestos han cambiado de pareja. Ajá, hay un cambio de pareja. El ion de hidrógeno del ácido clorhídrico se combinó con el ion bicarbonato del bicarbonato de sodio. Y el ion sodio del bicarbonato de sodio se combinó con el ion cloruro del ácido clorhídrico. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este H, que es un ion positivo, y cloruro Cl, que es un ion negativo. Sí, originalmente estaban juntos formando un compuesto iónico que se llama ácido clorhídrico. Se separaron. Ajá, y se combinaron por separado con otros iones distintos. El ion sodio del bicarbonato y el ion bicarbonato HCO3 menos. Entonces hubo un intercambio de parejas y por eso se formaron las nuevas sustancias. Por ejemplo, este se combinó con este de aquí para formar el ácido carbónico. Y este de aquí se combinó con este para formar cloruro de sodio.
Reacciones reversibles. Algunas reacciones químicas proceden en una dirección de reactivos a productos, como se indicó antes en las flechas simples. Otras reacciones químicas pueden ser reversibles. Una reacción reversible, los productos pueden revertirse para formar los reactivos originales. Una reacción reversible se indica mediante dos hemiflechas en direcciones opuestas. Ok, aquí tenemos una reacción reversible. Cuando veamos la glucólisis, vamos a ver que hay algunas reacciones que son reversibles y otras que son irreversibles. Y si algunas reacciones solo son reversibles en condiciones especiales. Por ejemplo, aquí dice, eh, AB en presencia de agua forma A más B. A más B solamente en presencia de calor formarían AB. O sea, son condiciones especiales. En este caso, cualquier cosa que se escriba por encima o por debajo, indica las condiciones que se necesitan. Ajá. Por ejemplo, se necesita que esté agua presente para que ocurra la reacción de AB, que se convierte en A más B. En estas reacciones, AB se degrada para formar las sustancias A y B cuando se agrega agua. En cambio, A y B reaccionan para producir AB solamente cuando se le aplica calor. Numerosas reacciones reversibles del cuerpo requieren catalizadores denominados enzimas. A menudo, diferentes enzimas guían las reacciones en direcciones opuestas. Reacciones de oxidorreducción. Ajá, oxidorreducción. Este es un poquito más complejo. Bueno, pero una reacción de oxidorreducción implica un intercambio de electrones. ¿Ok? Los electrones. Cuando hay un electrón, cuando se pierde un electrón, esa es una oxidación. ¿De acuerdo? Una sustancia que pierde electrones está oxidándose. Se oxida. Se oxida quiere decir que pierde electrones. Pierde electrones. Y cuando decimos que se reduce, es porque gana electrones. Gana electrones. ¿Ok? El sentido común. Porque decimos, a ver, si se reduce, nos suena como que disminuye, ¿no? Entonces pensamos que es pierde, ¿no? Pero no, no, no. Es en contra del sentido común. Si se oxida, es porque pierde electrones. Si se reduce, es porque gana electrones. Se oxida, pierde electrones. Se reduce, gana electrones. Pero ocurre al mismo tiempo, es decir, mientras que alguien pierde electrones, alguien más gana los electrones. Es como en el intercambio comercial. Por ejemplo, si una persona pierde dinero, es porque otra persona lo gana, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Si pagas el transporte público, pierdes la moneda de 10 pesos, pero la persona del transporte público gana esa moneda de 10 pesos. Es un ejemplo, un intercambio de electrones. Alguien se oxida, alguien se reduce, por eso se llaman reacciones de oxidorreducción. En el capítulo 25 aprenderá que las reacciones químicas denominadas oxidorreducción son esenciales para la vida, porque son reacciones que degradan las moléculas de los alimentos para generar energía. ¿Ok? Estas reacciones ocupan la transferencia de electrones. Ahí está la clave. Transferencia de electrones entre átomos y moléculas. No solo entre átomos, también entre moléculas. La oxidación hace referencia a la pérdida de electrones. Acuérdate, oxidación, pérdida de electrones. En el proceso, la sustancia se oxida, libera energía. Generalmente, cuando una sustancia pierde electrones, también libera energía. Son reacciones exergónicas. Ya habíamos mencionado eso. La reducción hace referencia a la ganancia de electrones. En el proceso, una sustancia que se reduce también absorbe energía. Al ganar electrones, absorbe energía. Y generalmente las reacciones que absorben energía no son espontáneas, se llaman endergónicas. Las reacciones de oxidorreducción siempre son paralelas. Cuando una sustancia se oxida, otra sustancia se reduce simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. Cuando una molécula de alimento, como la glucosa, se oxida, la célula utiliza la energía producida para cumplir sus diversas funciones a través del ATP. El ATP se reduce. Compuestos y soluciones inorgánicas. Dice, objetivos, describir las propiedades del agua y de los ácidos y bases y sales inorgánicos. Distinguir entre soluciones, coloides y suspensiones. Definir el concepto de potencial de hidrógeno y explicar el papel de los sistemas amortiguadores de la homeostasis. Ajá. Al principio de esta explicación mencionamos que la homeostasis quiere decir mantener las condiciones estables o las condiciones normales dentro de las células y fuera de las células también, o sea, en el cuerpo humano. Potencial de hidrógeno, o sea, pH, y explicar el papel de los sistemas amortiguadores, o sea, los sistemas buffer en inglés
Significa que son amortiguadores, o sea, que mantienen el pH dentro de condiciones estables. La mayoría de las sustancias químicas del cuerpo existen en formas de compuestos, ¿sí? Es muy raro que existan elementos solos dentro del cuerpo. Algunos elementos existen dentro del cuerpo, sobre todo, por ejemplo, el oxígeno, ¿no? El oxígeno es un elemento, o sea, está en forma de molécula, pero no es un compuesto porque no está combinado con ninguna otra cosa más que con sí mismo, ¿no? Consigo mismo, con el oxígeno. El hidrógeno también, la molécula de hidrógeno, la molécula de nitrógeno. Estas son moléculas de elementos. La mayoría de las sustancias químicas, en cambio, están en forma de compuestos. Biólogos y químicos dividen estos compuestos en dos clases principales, que son compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos carecen de carbono. Ajá. Solamente algunos cuantos tienen carbono, como el dióxido de carbono, pero no son orgánicos, son inorgánicos. Y son mucho más simples desde el punto de vista estructural. En cambio, las moléculas orgánicas son mucho más complejas, ¿de acuerdo? Las moléculas orgánicas son más complejas, siempre contienen carbono y en general contienen hidrógeno. Ajá, y casi siempre tienen enlaces covalentes. Esas son las moléculas orgánicas, ¿ok? Aquí nos mencionan que hay algunos casos muy pequeños, muy poquitos, que son que tienen carbono, pero que se consideran inorgánicos. Mencionábamos el dióxido de carbono, el ion bicarbonato, y el ácido carbónico H2CO3 de la Coca-Cola. Bueno, los refrescos, en general, todos los refrescos que tienen gas tienen ácido carbónico. Los compuestos orgánicos siempre contienen carbono. En general, contienen hidrógeno y casi siempre tienen enlaces covalentes. Además de que los enlaces covalentes de los compuestos orgánicos casi siempre son enlaces covalentes de alta energía. La mayor parte son moléculas grandes y muchos están formados por largas cadenas de átomos de carbono. Los compuestos orgánicos representan del 38 a 43% del cuerpo humano. Ok, entonces aquí hablábamos acerca del agua. El agua tiene muchas características especiales. Por ejemplo, es una molécula polar. Ya habíamos mencionado que al ser polar, eso le confiere ciertas características muy especiales. ¿Te acuerdas? Dice, el agua es el compuesto inorgánico más importante y abundante de todos los sistemas vivos. Se podría sobrevivir durante algunas semanas sin alimentos, pero sin agua solamente nos lleva a la muerte en solamente 3 días. Ajá, 3 días hace falta para morirse sin agua. Eh, Podría vivir una persona hasta un mes sin alimentos. Dice, casi todas las reacciones químicas del cuerpo se producen en un medio acuoso. El agua tiene muchas propiedades que la convierten en un compuesto que es muy indispensable. Se mencionó la propiedad del agua que es la polaridad. Ajá. Moléculas que son parcialmente negativas y parcialmente positivas. Los electrones de valencia se comparten de forma desigual, o sea que permanecen más tiempo en el lado del oxígeno que del hidrógeno, por lo que el oxígeno es más electronegativo, lo que confiere la carga negativa parcial del átomo de oxígeno y dos cargas positivas parciales cerca de los átomos de hidrógeno. Esta propiedad sola convierte el agua en un excelente solvente para sustancias polares, o sustancias iónicas. Entonces es un buen solvente, pero es un mal solvente para sustancias no polares. Las sustancias no polares, como los ácidos grasos, no se pueden disolver en agua. Por ejemplo, el aceite no se puede disolver en agua. Entonces, todo esto confiere precisamente una ventaja al agua. Se confiere cohesión a las moléculas de agua, es decir, la tendencia a permanecer juntas. Le permite resistir los cambios de temperatura. Eso es algo importantísimo. El agua, por sus puentes de hidrógeno, permite que resista los cambios de temperatura. En física, cuando lleguemos a termodinámica, vamos a ver que los puentes de hidrógeno juegan un papel importante en cómo el agua puede regular la temperatura y por qué es tan importante. Dice, el agua como solvente. En épocas medievales, la gente buscaba en vano un solvente universal, una sustancia que pudiera disolver todos los materiales, incluso los orgánicos. No hallaron nada que funcionara tan bien como el agua. Es un solvente versátil. Dice, una sustancia denominada solvente disuelve otra que se llama soluto. El solvente es el líquido abundante y el soluto es el sólido que se va a disolver en el líquido, generalmente. Por lo general, un soluto contiene más solvente que soluto. Una solución contiene más solvente que soluto. Por ejemplo, el sudor humano es una solución, una mezcla. Una solución es una mezcla líquida, ojo. El sudor humano es una mezcla líquida, o sea, una solución diluida de agua. Es decir, ¿qué quiere decir diluida?
que hay poco solvente. El solvente dice más pequeñas cantidades de sales que son los solutos. Hay poco soluto, perdón, me equivoqué. Sí, hay poco soluto y mucho solvente. El solvente es el agua, ajá, y el soluto es la sal que está disuelta en el solvente. Esta es una sustancia, es una solución diluida, ¿ok? Una solución concentrada es cuando hay demasiado soluto. Y una solución sobresaturada es cuando hay demasiado, pero demasiado soluto. Bien. La versatilidad del agua como solvente de sustancias ionizadas o polares se debe a sus enlaces covalentes polares y a su forma curva que permite que cada molécula de agua interactúe con varios iones o moléculas adyacentes. Ajá. Los solutos con carga con enlaces covalentes polares son hidrófilos. Hidrófilo quiere decir en griego que tiene atracción por el agua o que se combina con agua. Recuerdo que se pueden mezclar con el agua. Se disuelven con facilidad en agua. El azúcar y la sal son ejemplos comunes de solutos hidrófilos. Hidrófilos polares. Ajá, polares, acuérdate. Hidrófilos también tiene que ver con polares. En cambio, las sustancias que contienen principalmente enlaces covalentes no polares son hidrófobas. Por ejemplo, los ácidos grasos. Las grasas animales y los aceites vegetales son ejemplos de compuestos hidrófobos, que no se combinan con agua. Para comprender el poder disolvente del agua, considere lo que sucede cuando se coloca en agua un cristal de una sal, por ejemplo, el cloruro de sodio. El átomo de oxígeno electronegativo de la molécula de agua atrae los iones de sodio positivos. Y los átomos de hidrógeno electropositivos de la molécula de agua atraen los átomos de cloruro, perdón, sí, los iones de cloruro. Dice, por lo tanto, dice, pronto las moléculas de agua rodean y separan los iones de sodio y de cloro en la superficie de cristal, lo que rompe los enlaces iónicos que mantienen juntos al sodio y al cloro dentro del cloruro de sodio. Y por eso se disuelve con una facilidad increíble la sal en el agua. Aquí estamos viendo cómo el sodio queda atrapado por los átomos electronegativos de oxígeno. Y lo mismo le pasa al cloro, ajá, por los átomos electropositivos del agua. La capacidad del agua para formar soluciones es esencial para la salud y para la supervivencia. Como el agua puede disolver tantas sustancias diferentes, es un medio ideal para las reacciones metabólicas. El agua también disuelve los productos de desecho, lo que permite su eliminación por la orina. ¿Ok? ¿Podría existir algún tipo de vida? Imagínate que en otro planeta pudiera existir otro tipo de vida, que tenga otro solvente que no sea agua. ¿Será posible que exista la vida con otro solvente distinto? Según muchos científicos, es imposible. O sea, que si pudiera existir otra forma de vida en otro lugar del universo, lo más probable es que tenga también agua. ¿Puede existir moléculas que estén hechas de silicio en lugar de carbono? Es muy probable que sí. O sea, es decir, no hay mucho impedimento para que las moléculas de organismos de otro planeta, suponiendo que existen, estuvieran formadas de átomos de silicio en lugar de átomos de carbono, porque el silicio y el carbono se parecen muchísimo en sus propiedades químicas. Pero eso sí, el agua sí tendría que ser un disolvente universal. O sea que el agua es imprescindible para la vida en cualquier lugar del mundo. Aparte de la Tierra, ¿en qué otros lugares del sistema solar hay agua? No sé si habían escuchado, pero la luna Encélado, Encelado es una luna que tiene también agua. De hecho, se supone que toda la superficie blanca que estamos viendo ahí es agua. Dice, Encélado es el sexto satélite más grande del planeta Saturno. Está cubierta por una capa de hielo reciente y limpio que refleja casi toda la luz solar que incide sobre él, por lo que la temperatura, en fin, todo esto que estamos viendo aquí es agua. Así que es muy probable que sea un océano congelado. Ajá, es como un océano congelado, un océano gigantesco. Es posible que Encelado tenga demasiada agua, incluso algunos especulan que podría tener más agua que el planeta Tierra. Otra luna que también podría tener agua y que seguramente la tiene es Europa, pero esa es de Júpiter. La luna Europa de Júpiter también tiene agua y ahí se cree que el agua está líquida, ajá, que solo tiene una capa de hielo en la parte superficial. Así que es posible que exista vida ahí. No lo sabemos todavía, no tenemos la menor certeza ni la menor idea de que si existe o no vida ahí.
Se van a enviar algunas misiones en las próximas décadas para explorar la luna Europa, que está más cerca que la luna Encélado. Bien, vamos a interrumpir por el momento y continuamos dentro de 20 minutos.